¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Fútbol Infinito, un capítulo especial junto a Jaime Macías. Te doy la bienvenida, Jaime, antes de darle, por supuesto, la bienvenida al invitado que tenemos en el día de hoy. ¿Cómo estás, Vizca? Un saludo para ti, un saludo para todos. Como tú lo dices, capítulo especial con invitado para conversar y aprender. Así es. Tenemos aquí con nosotros a Luis Fernando, o me parece que Fernando, como él prefiere que le digan, Suárez, el entrenador de la selección de Costa Rica, de cara a esta triple última jornada de la eliminatoria de la CONCACAF. Profesor, un placer que esté con nosotros. Realmente más que un placer, es un honor. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. No, por el contrario, muy feliz de que me hayan invitado. Bueno, esperemos pasar un rato ameno, un rato bien alegre. Primera pregunta, profe. ¿Cómo ve a Costa Rica de cara a la última triple jornada? El equipo tuvo unas 3 jornadas anteriores muy positivas. ¿Cómo ve el futuro? No son partidos sencillos, pero ¿cómo lo ve? Lo veo con una sensación de que las cosas se hicieron correctamente en la última fecha FIFA, pues incluso en la preparación que se dio, que creo que fue lo más importante. Y eso se dio o dio un aliento más a todo el grupo, al país entero. Se es consciente de que las cosas no, pues como usted bien dice, no es fácil porque tenemos que jugar contra los dos que están en este momento en la punta de Estados Unidos y Canadá. Pero la sensación de haber mejorado mucho respecto a la primera vuelta nos da una relativa tranquilidad. Lo otro, que tenemos que sumar muchos más puntos que Panamá, que es el principal enemigo hoy, para en principio, que no tiene que empezar por los inicios, pensar en ese posible repechaje. Pero creo que lo importante es cómo se terminó la fecha pasada y esa tranquilidad que nos dejó el haber jugado distinto, el haber jugado mejor. Profe, una de las cosas que nos llamaba la atención en la previa eliminatoria de Costa Rica era que en el papel era un equipo un poco cargado en años, ¿no? Todavía había muchos jugadores de aquel equipo del 2014 y que la gestión de ese grupo iba a ser fundamental. Usted buscó mucha gente joven, sobre todo en Copa Oro, trató de incorporar gente joven. Me parece que en esa narrativa, ese ha sido un reto distinto a lo que usted ha enfrentado con otras selecciones, tener que gestionar una generación exitosa y quizás en promedio de edad superior al resto de selecciones que hoy están en la zona? Yo creo que el problema mayor que se tuvo aquí es que de pronto el tiempo, básicamente, sobre todo en el caso mío, porque yo vine y en 6 meses tenía que mirar, evaluar y tomar decisiones. Que no me tocó, bueno, un poco me tocó en Honduras, pero en Honduras yo tenía, creo que ya un trabajo establecido antes por el profesor Reinaldo Rueda, que me parece que fue muy interesante, entonces era casi que seguir sobre la marcha de lo que había dejado Reinaldo. En Ecuador fue totalmente distinto porque yo llevaba, ya conocía mucho el medio, entonces yo sabía qué era lo que tenía que hacer. Acá era sobre la marcha hacer cambios. Yo creo que Costa Rica todavía tiene que estar buscando basarse en esos jugadores grandes, en los Brian Ruiz, en los Celso Borges, pero dentro de las situaciones que se da en ese cambio generacional, hubo un momento en que me parece que Costa Rica no es que haya decrecido, sino que de pronto se quedó muy estático y los demás crecieron mucho más, crecieron mucho. Canadá creció mucho. Bueno, cuando estuve aquí hace 8 años en Honduras, Canadá era una cosa totalmente diferente a lo que es hoy. Estados Unidos igual también ha crecido mucho. Y de pronto eso es lo que en determinado momento esa sensación que se da del recambio, no estaba, algunos jugadores no estaban respondiendo de la mejor manera. Bueno, un poco lo que se dio ahora fue, y en ese sentido sí tengo que agradecer mucho a la liga, a los equipos de la liga y a la UNAFUT, porque me permitieron hacer lo que normalmente uno necesita hacer como entrenador, trabajar, tener semanas de trabajo, que es lo que no tiene uno en seleccionador. Bueno, un poco hemos hecho eso, hemos tenido microciclos de trabajo y hemos conocido otros jugadores. Y de pronto en ese sentido es mirar qué cosas nuevas hay y mirar también, apostar a que ellos respondan bien y afortunadamente en la fecha pasada respondieron de muy buena manera.
Sí, quizá como usted lo plantea, profe, el entender que en el fútbol hay curvas. Costa Rica vivió su curva muy alta en el Mundial de Brasil con Pinto y después ese recambio no se acabó de producir. Hoy usted lo puede ver, lo fundamental que ha sido la figura de Joel Campbell en la última triple fecha, en el partido contra Panamá, en el partido contra Jamaica, entonces, mismo en el partido del 0-0 contra México. Entonces, parece ser como que de aquella gran generación de los Keylor más los otros jugadores que usted mencionaba, es como Campbell el único que ha solidificado y ahora vienen los jóvenes que usted viene impulsando. ¿Cómo lidiar con todo eso? ¿Cómo hacer que este proceso que necesita tiempo rinda ahora? Sí, ese es el mayor problema, porque esto es con resultados. Y un poco esa situación del mes de noviembre del año pasado, del mes de diciembre del año pasado, de enero, cuando se trabajó de buena manera en esos microciclos, creo que fue importante. Después es jugarse casi que un albur. Es independientemente de que uno vea condiciones en un jugador, el hecho de que de pronto no tengan la experiencia, el rodaje necesario, eso siempre es jugar a la ruleta rusa. Pero afortunadamente, pues eso, uno no debe tener miedo y debe buscar la manera de que esos muchachos respondan. Bueno, ha habido 3 o 4 que han respondido bien, pero me parece que te toca un tema muy importante, Eduardo, esa generación de los que hoy deberían estar respondiendo, como Campbell. Campbell tiene 29 años. Y eso es como que la edad donde uno normalmente siempre piensa que ahí es donde deben de responder. Esa edad, de los de 26, 27, 28, 29 años en Costa Rica, hay algo que me parece que no se hizo bien. Yo todavía no sé exactamente qué fue, pero me parece que ahí es donde está la clave, porque ellos son los que tenían que tomar el mando de los que hoy tienen 35, 36 años, como Celso, como Bolaños o como el mismo caso de Brian Ruiz. Ahí es donde está la clave, pero de todos modos sobre la marcha y sobre los resultados positivos es que esto se va a manejar, porque desgraciadamente uno no puede hablar de procesos. Cuando uno habla de procesos lo miran como medio raro. Bueno, y me parece que la palabra es la única palabra que te da para uno de verdad conseguir después buenos resultados. Hubo algo que dijo Jorge Luis Pinto, parafraseándolo porque no recuerdo la cita textual, pero él elogiaba la capacidad de entender el fútbol del jugador costarricense y de cómo eran muy ricos desde el entendimiento táctico y eso a él le daba la posibilidad de jugar y que no le había pasado en otras selecciones, no nombró las otras selecciones, simplemente lo puso así. ¿Usted coincide con eso, que la materia prima casi que es, la pizarra se refleja a la perfección? Hay una ventaja en el costarricense que creo que en determinado momento comparados con el otro futbolista de otras partes no tiene. Me parece que el nivel cultural de la gente de acá es grande, es alta. Y eso es bueno. Me parece que es necesario resaltarlo. Entonces son inteligentes porque uno necesita mínimo inteligencia táctica para que entiendan las circunstancias en determinado momento que se den en el juego. Un poco es lo que hemos hecho nosotros. Bueno, hemos explicado cosas nuevas que hay que cambiar en determinado momento y me parece que el grupo ha entendido. Un ejemplo claro de todo eso es incluso el partido último que nosotros hicimos contra Jamaica. En ese partido yo tenía todo claro que íbamos a jugar con una línea de 4 y habíamos trabajado, bueno, trabajar es un decir, porque era una situación donde habíamos jugado un partido contra México y a los 2 días o a los 2 días y medio teníamos que jugar en Jamaica, en la isla, y el trabajo pues lógicamente era más analítico, pero la idea era hacer un trabajo de línea 4 y después con una circunstancia que se dio, que salió un muchacho positivo allá en Jamaica que no lo podíamos poner a jugar, el caso de Puller, bueno, la única opción que vi yo era jugar línea 5. Bueno, y lo cambiamos en la charla técnica, hablamos sobre lo que teníamos que hacer y el grupo respondió de buena manera. Entonces, eso indica a las claras la inteligencia táctica de los jugadores de Costa Rica y eso es una ventaja para a veces las cosas nuevas que uno tiene que estar aplicando cuando no ven determinadas cosas que yo he visto que Costa Rica debe cambiar. Sí, eso, creo que el primer entrenador al cual le sentí eso de tratar de interpretar la inteligencia del jugador para saber cómo explicarle, qué explicarle y qué aplicar era Menotti.
Así que usted me está trayendo ahora viejos conceptos de hace muchos años. Pero bueno, es para entender que el fútbol es eso, que es como llamamos nuestro espacio, fútbol infinito. Profe, Panamá parece haber sido otro de esos equipos que se ha mantenido después de haber jugado la última Copa del Mundo con Bolillo. Pegó un cambio bastante importante de ser un equipo duro, aguerrido, que priorizaba la tenencia de la pelota. Ahora es un equipo que sale a buscar los partidos, que tiene extremos, mediapuntas, quizá le ha faltado un goleador, sobre todo en el partido contra ustedes, pero es un equipo que parece entender que hay que dar un salto quizá en lo táctico o desde el punto de vista de los conceptos futbolísticos. ¿Cómo ha analizado usted a estos rivales que están ahí compitiendo con Costa Rica? Y estamos totalmente de acuerdo con ese concepto que usted dice de Panamá. Yo, cuando clasificó Hernán Gómez en el al Mundial de Rusia, bueno, creo que un poco sentí alegría por esos muchachos, que yo conocía a varios de esos jugadores que estuvieron muchos en Colombia. Luis Tejada, por ejemplo, yo lo dirigí por ahí en Perú y todas estas cuestiones, y pensaba, afortunadamente bien equivocado estaba, en que de pronto esa generación se había acabado y que de pronto Panamá no iba a responder de otra vez o tenía que esperar ese proceso porque no, yo veía que había jugadores ya muy veteranos. Y no, creo que fue lo mejor o la mejor noticia para los panameños es que había un montón de muchachos jóvenes que de verdad entendieron cómo es el juego y evolucionaron. Y creo que por esa razón han hecho las cosas que han logrado hacer. Porque, bien dicho, evolucionan, ya no es el equipo rápido, solamente rápido y explosivo, sino un equipo que te juega bien al fútbol, que sabe hacer no solamente las transiciones, sino que sabe por dónde atacar, que es veloz cuando necesita ser veloz. O sea que la evolución de los panameños es algo bien interesante. Que es lo mismo que en determinado momento uno, por ejemplo, podría hablar del mismo Canadá. Canadá evolucionó desde que llegó, creo que fue Benito Floro, llegó por allá y algún trabajo hizo en las bases que hoy están dando resultados. Yo creo que hay que resaltarlo del fútbol de Centroamérica. Hay veces que uno mira sobre todo siendo suramericano, mira con mucho desdén a este lado de arriba, porque no ha visto el juego. Y uno dice, hoy por ejemplo Honduras uno dice, para el juego que tienen, de la forma que juegan, los jugadores que tienen, no merece tener 3 puntos, merece tener muchos más puntos. Juegan bien, bueno, ha habido unas circunstancias extrañísimas en las cuales no es fútbol, sino otra cosa que pues entenderán ellos cuál es la circunstancia y de qué manera lo pueden solucionar. Pero entonces uno evalúa todo esto y uno dice, clasificar en Centroamérica no es tan fácil. O antes era mucho más fácil, hoy es muchísimo más complicado. Incluso hasta le menciono las islas. Las islas es más o menos igual que la circunstancia que usted me dice de Panamá. Uno antes siempre pensaba que los islas eran, bueno, gente rápida, gente potente, gente que en determinado momento te iba a complicar en esa explosión que tenían. Hoy juegan también bien al fútbol. Cuando uno habla de cualquier equipo de islas, uno tiene problemas, muchos problemas. O sea que es muy competitivo el fútbol de CONCACAF ahora. Creo que en Sudamérica siempre tuvimos escuelas muy marcadas y vamos a hablar un poco de las escuelas, pero en estos últimos, ¿qué será? 10, 12 años, la calidad de entrenadores que han llegado a CONCACAF ha hecho que la zona evolucione tácticamente de una forma tremenda. Por ejemplo, yo marcaba el tema de El Salvador. Es verdad que El Salvador viene de muy atrás y por eso quizás no va a alcanzar, pero tuve jugar ese equipo de Hugo Pérez y dices, esto es otra cosa. Totalmente de acuerdo. A mí me ha gustado mucho El Salvador desde que llegué la primera vez y vi jugar a un montón de enanos ahí pero jugaban muy bien a la pelota. Desgraciadamente con ellos tuvieron el problema ese del amaño de partidos y bueno, hubo un montón de jugadores que los sancionaron de por vida y se perdió, creo que una generación. Pero siguen teniendo como esa misma picardía, ese mismo juego que es alegre, que a uno como entrenador, bueno, como entrenador no, como, como público, como aficionado le gusta ver, porque juegan bien al fútbol, porque les gusta la pelota, porque tocan bien la pelota. O sea que esa es otra situación en la cual uno siempre
tiene que reconocer y saber cuáles son, contra quién compite. Nosotros tenemos una competencia bien complicada ahora en marzo, porque aparte de los dos grandes, estos, Canadá y Estados Unidos, jugamos contra El Salvador en El Salvador. O sea que tenemos que estar muy bien preparados para ello. Sí, sí, ahí es. Un estadio donde la localía se siente, quizá ahora no tanto por la caldera del público, sino por ese pasto alto, sino por esas circunstancias, cancha irregular que hace que uno tenga que adaptarse, parece, profe, como a otro tipo de juego. Hablando de eso, México, le quiero tirar el tema de México. Mucha gente debe pensar, bueno, qué fácil que es dirigir a México, porque México va a todos los mundiales, México tiene muchos recursos, tiene una liga competitiva, tiene dinero, tiene pasión, tiene tradición. Martino está allí, estuvo Osorio, podemos seguir con la lista mucho más hacia atrás, pero ¿qué le está pasando, de acuerdo a su visión, Luis Fernando, a la selección mexicana en este momento? Bueno, con México pasa lo mismo de siempre, que la exigencia es muchísimo mayor, es muchísimo mayor que cualquier otro. La mirada la mirada es mucho más benigna, por ejemplo, para Estados Unidos y para Canadá. La mirada es mucho más benigna para Panamá, si en determinado momento no clasifica. Pero la mirada para cualquier entrenador mexicano o cualquier jugador que juegue por México es demasiado complicado. O sea que eso es un piano que está encima y que hay que valorarlo, pero no es de hoy. Yo recuerdo, por ejemplo, en el tiempo que yo estaba con Honduras, que, bueno, hubo el técnico, de la Torre, creo que salió por Sí. circunstancias del juego y estaba clasificado. Entonces la mirada es distinta, no es lo mismo. Pero México sigue siendo un país que sigue marcando situaciones. Yo una vez dije, y creo que un poco se pudo haber visto como mal, que México mm, hoy está compitiendo no como el gigante que era entre un montón de gente pequeña, sino que ya está compitiendo con gente que ha crecido, con países que han crecido. Y lo que quería decir era que lo de México ahora es mucho más complicado porque los demás han evolucionado y bien, pero sigue siendo el grande de CONCACAF, sigue teniendo la vigencia y sigue siendo el que marca los derroteros de esta confederación. Pero usted dirigió a Dorados de Sinaloa y así como hemos visto, digamos, un crecimiento del jugador costarricense, un crecimiento del jugador centroamericano en la MLS, ¿cómo es dirigir en México? Porque yo imagino que dirigir un equipo en el fútbol mexicano tiene una serie de retos que quizás quienes lo vemos de lejos no los alcanzamos a apreciar y distinguir. México es otra cosa. México tiene un nivel de países de primer mundo. La forma como se trabaja, de la manera como, de verdad, por ejemplo, es un tema banal, pero en la parte, por ejemplo, de dinero y todas estas cuestiones de lo que te ganas, de lo que puedes trabajar, de qué manera puedes trabajar. Mm, los equipos tienen unas sedes espectaculares, o sea que tienen todas las ventajas para hacer las cosas bastante bien. Por esa la razón también es la exigencia, ¿no? Creo que un poco México se ha ganado, o la selección se ha ganado esa presión tan grande es porque tiene los medios y tiene la infraestructura para poderlo hacer. Si hay una de las cosas que, pues, a mí más me gustó fue trabajar en México. Lástima haber terminado tan rápido, pero es una situación en la cual uno me parece que como entrenador siempre soñará en haberlo podido hacer. Bueno, aunque fue muy poco tiempo, el haber dirigido en un país como México, con una estructura como que tiene la Federación de México y la Liga, fue bastante bueno. Bueno, sobre sueños y sobre situaciones que nos gustaría volver a revivir para tratar de corregirlas, creo que la vida se llena, profesor. Habría muchos capítulos, me parece. Pero sobre sueños le quería hablar, porque usted todavía está lejos, pero me imagino que en algún punto de su mente debe estar picando la idea de llegar a un tercer mundial, que no es fácil, ¿no? El bolillo ya lo consiguió, pero usted tiene la posibilidad, de cara a la última jornada, tiene la posibilidad, así sea a través de la repesca, pero piensa en algún momento en esa circunstancia, ¿cómo lo toma? Eduardo, todos los días pienso en eso. Cada vez que apoyo mi cabeza en la almohada, pienso en poder estar, en poder clasificar.
Eso casi que me está convirtiendo en una obsesión, pero una obsesión buena. No todas las obsesiones son malas. Esta es lo quiero hacer, quiero repetirlo, quiero estar nuevamente en un mundial. El haber estado en dos mundiales, en dos lugares como los que estuve, que son, creo que para hablar de fútbol uno tiene que hablar en Brasil o de Alemania, por ejemplo, y estuve en esos dos mundiales. El repetir el tercer mundial, el hacer un tercer mundial sería, no la cereza del pastel, pero sí casi que una situación donde uno dice, bueno, ya creo que he cumplido con muchas cosas de mis sueños de la vida. O sea que sí, tómelo como una obsesión que tengo, una obsesión positiva de poderlo hacer. Por esa razón estoy siempre pensando de qué manera tengo que trabajar para que el grupo responda a esa exigencia tan alta que vienen en estas 3 fechas del próximo mes de marzo. Mira mucho históricamente quién ha logrado algo así, porque es decir, el único que clasificó a 3 selecciones diferentes y las dirigió fue Bolillo. Después está Bajilovic y Bora, que clasificaron a 3, pero no llegaron a dirigirlas en el Mundial, pero Bolillo sí clasificó a 3 y dirigió a 3. ¿Mira un poco usted ese contexto histórico o es un tema más personal de querer dirigir un tercer Mundial sin entender o sin ser tan minucioso en cuántas veces ha pasado o algo así? No lo miro como para romper un récord, pero sí para emular gente que yo admiro. Por ejemplo, en el caso de Hernán Gómez, a mí, primero es casi como un hermano para mí y me enseñó muchas cosas. O sea que el poder emular a alguien tan grande es importante, interesante, bueno, pero no lo veo como para quebrar un récord o como para decir yo soy esto y soy aquello, no. Me parece que lo más importante para mí es como sentirme que dentro de lo que uno le ha gustado hacer o de donde hizo las cosas correctamente, y no porque el que no se clasifique ahora me indique que no la he hecho bien, pero el tener esa situación de poderla vivir, poder luchar por ello y clasificar, sería espectacular. Es que a uno le queda esa cosita, no es lo mismo, no es lo mismo cuando ya uno ha ido a un mundial. Lo único que quiere es volver. Eso es para mí una sensación que siempre ha quedado. Después de que se dio esa situación con Ecuador, lo que se logró con Ecuador, yo lo único que deseaba era volver a un mundial. Cuando se dio con Honduras, feliz. Bueno, ahora el que se pueda lograr, pues lógicamente todavía muchísimo más, todavía mucho más contento. Bueno, igualmente, llegue o no llegue, profe, sabe que en muchos sitios ha dejado el listón muy alto, como por ejemplo en Ecuador, que tratará de volver a jugar ese cuarto partido, que para muchos el cuarto o el quinto es una obsesión. Algo parece que está pasando con los entrenadores, algunos cuyas ideas parece que en este momento de cambio que parece vivir el fútbol, ¿no? Se ha acelerado todo, desde Guardiola, luego la escuela alemana que ha respondido a todo esto, ese juego rápido, ese juego directo, ese juego de presión, y como que nos está costando un poco en nuestro lado del mundo interpretar cómo adaptarnos a ello. Y quizá también a entrenadores de su generación. ¿Cómo ve el contexto de sus colegas? Mencionaba a Bolillo por allí, a Rueda, que ahora no la está pasando bien con Colombia. En esta época donde parece que hay que llegar al jugador de un modo distinto y hay que presentar una idea distinta. Totalmente de acuerdo. Uno tiene que tener plasticidad, no tener que ser muy maleable. Bueno, yo creo que uno primero tiene que estar, no se puede quedar con las ideas anteriores. Y por esa razón tiene que estar mirando cosas nuevas. En el caso, por ejemplo, específico mío, yo para esta nueva etapa de la selección con la selección de Costa Rica, lo que más quería buscar, y en ese sentido uno se tiene que afincar mucho en ello, en qué clase de asistentes tiene. Bueno, yo tengo un asistente técnico que es un muchacho muy joven, que es colombiano, pero que tiene todo eso, un montón de cosas de las cuales yo me nutro y que yo en determinado momento quiero aprender y que quiero que él los trabaje, y eso es bueno y necesario. Y dentro de todas las otras situaciones, por ejemplo, yo lo he mencionado mucho, para mí el jugador de fútbol tiene que ser entrenado hasta en la mente, todo se puede entrenar, decía Tony Nadal, el tío de Rafa Nadal, y es cierto. Y una de las cosas más importantes es entrenar el cerebro. Bueno, yo busco la manera de trabajar con un psicólogo que trabaja distinto, no es un motivador, que hace cosas diferentes.
Eso es muy bueno, necesario, uno adaptarse, evolucionar, pero también, y en ese sentido, Eduardo, quiero decirle algo. Yo leí hace poco una nota de alguien, uno que fue jugador de fútbol en Colombia, que me pareció que es bueno, y es bueno resaltarlo y decirlo, y le dije a él que me iba a robar esa frase. Hay veces en que uno quiere jugar solamente intenso, y se habla mucho de intensidad, 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 y uno no juega a la intensidad, uno juega al fútbol. Entonces el fútbol también en determinado momento tiene otros ritmos y otras cosas en las cuales el jugador debe también aplicarse. ¿Para qué? ¿Y por qué o cómo se puede hacer eso? Si el jugador es inteligente, si el jugador sabe cuándo acelerar, si el jugador sabe cuándo parar, si el jugador sabe cuándo sorprender, cuándo en determinado momento tiene que jugar de transiciones y cuándo no. Bueno, creo que todo eso es necesario que el técnico moderno entienda de que tiene en la cabeza de un jugador un montón de cosas para explotar, pero uno tiene que ser lo suficientemente inteligente para no manejarlo como un robot, sino que él sepa, bueno, hay una palabra que ya está muy manida y que en determinado momento puede que sea, yo no la veo como la mejor, la toma de decisiones. La toma de decisiones es no de uno como entrenador, sino de los jugadores en el campo pero que ellos sepan leer el juego. Eso para mí es lo más importante. Una cosa le voy a robar a Jaime, lo que usted decía, el valor de la pausa, y me parece que va de la mano de lo que estamos viviendo en esta época, donde todo parece ser como inmediato, y lo que usted decía, todo tiene que ser intenso, todo tiene que ser rápido. Totalmente, es así. Y es verdad, uno no corre al fútbol, uno juega al fútbol. Y en determinado momento hay veces hay que parar. Usted mencionó a alguien que todavía no es que por viejo no tenga vigencia, Menotti. Menotti es alguien que en determinado momento habló sobre la velocidad de la mente o sobre la velocidad que debe tener uno mentalmente para tomar una decisión. Bueno, eso me parece que todavía eso nunca va a perder la vigencia en el fútbol. El fútbol siempre va a ser de momentos. También por ahí hay una frase que yo la tomo siempre de Xavi. El fútbol es un juego, sigue siendo un juego donde hay espacio y tiempo. Lo que pasa es que antes había mucho más espacio y había mucho más tiempo para tomar decisiones. Hoy no hay espacio ni hay tiempo. Pero hay que hacer, en ese sentido, hablar de intensidad. Pero sigue siendo un juego. Y sigue siendo un juego de inteligencias. Sigue siendo un juego de estrategias. No un juego solamente para correrlo. Para correr al fútbol, no. Me parece que no. Es un juego de donde se debe tener muchas, muchas cosas más que vienen de la cabeza, del cerebro, que de solamente de las piernas de un jugador que sea muy veloz. Es una conclusión un poco macro que saqué yo por ver detalles que parecen no tener sentido, profe, pero volviendo a esto, ¿no? Lo que usted marcaba, la inteligencia del jugador, la libertad del jugador, y creo que a medida que el fútbol de clubes se ha ido perfeccionando y se han activado automatismos y todo es tan mecanizado, yo me daba cuenta que los jugadores de aquellos equipos rendían peor en sus selecciones que aquellos equipos que daban un poquito más de libertades. Y tiene que ver con eso que usted decía, el poco trabajo que tiene el seleccionador y el jugador que viene de automatismos muy marcados, como tiene que llegar a un contexto de selección de libertades, como que pierde el norte y aquel equipo, sobre este equipos un poquito más defensivos contra golpeadores, se adaptan mucho mejor. ¿Va un poco por ahí el concepto? ¿Coincide en esa línea? Sí, y desgraciadamente es así, es el poco tiempo de trabajo que uno tiene, entonces uno no sabe si adaptar el juego de ellos a lo que uno quiere en la selección o buscar de alguna manera que la selección no pierda su identidad, porque creo que es lo más importante. Nosotros nos estamos volviendo como muy predecibles y todo el mundo como que está jugando igual, de la misma manera. Y creo que ahí es donde me parece que estamos un poco equivocados. Nos estamos dejando llevar mucho por esas nuevas estrategias. Entonces, todo el mundo habla de determinadas cosas donde como que todo se hace igual. Se habla de triangulación en el ataque, se habla de presión tras pérdida, bueno, se habla de esas transiciones. Pero entonces uno como que dice, bueno, todos parecemos cortados por la misma tijera y creo que eso no es así, no debe ser así, debe cambiar. Me parece que en ese sentido yo haría una crítica bien constructiva respecto a esa situación, de que nosotros no podemos estar viviendo de modas. Y por eso a mí me gusta equipos que en determinado momento tengan cosas distintas.
a mí me encanta, por ejemplo, el Liverpool. Me parece que el entrenador de Liverpool es alguien tan inteligente que sabe cuándo en determinado momento manejar todas esas cosas que hablamos ahora. Cuándo hablar de velocidades y cuándo hablar de saber retroceder, por ejemplo, para contraatacar, cuándo poder hacer presión y cuándo no. Y en ese sentido, siempre uno tiene que estar pensando en la clase de jugadores que tenga. Hoy se puede hablar mucho de presión tras pérdida y entonces se habla de mucho de los equipos que van solamente al ataque. Pero, ojo, hay que defender también. Entonces, si estás pensando en atacar mucho, necesitas jugadores que en defensa, por ejemplo, tengan una muy buena condición en el mano a mano, que sean los defensas centrales hoy casi siempre están jugando duelos, ya no tienen un líbero que los esté sobrando, sino que están casi que jugándose mano a mano siempre con los delanteros y tiene que ser muy bueno en ellos. Y si no tenés esos, vas a seguir compitiendo, aunque, porque te dice la moda eso, ¿no? Me parece que uno tiene que saber adaptarse a eso, a ver qué es lo que tiene como jugadores y ser inteligente como para saber de qué manera poder jugar. Eso creo que es importante dentro del pensamiento o la inteligencia del técnico. Te robo una cosita, Vizca, y profe, firmo abajo de todo lo que dice, porque la semana pasada, me imagino, usted ve mucho fútbol, vio el Liverpool-Inter, o el Inter-Liverpool, y le decía a Vizca, es el partido que más me gustó, porque en una época donde todo el mundo quiere jugar a lo mismo, tuvimos un choque de estilos. Había una escuela muy marcada, italiana con Inzaghi, y estaba Klopp del lado del frente con todos los argumentos que usted ha marcado, y nos dio un choque de estilos que, al menos a mí es lo que me gusta ver en el campo, no dos equipos tratando de hacer exactamente lo mismo. A mí me parece que uno no puede ser predeterminado. Y creo que en ese sentido el fútbol debería ser, todavía hoy, tenemos que estar pensando en cómo las individualidades pueden manejar determinadas cosas que el fútbol colectivo, que es importantísimo, pero ¿cómo se soluciona un problema de dos equipos que juegan igual? Los Messi, los que individualmente solucionan un problema grave. ¿Cómo? En el mano a mano y todo esto. Entonces yo creo que un poco es esa la situación. No creo que uno tenga que estar como robotizando tanto el fútbol. Me parece que uno lo tiene que todavía idealizar, todavía pensar en que son seres humanos, humanizar el fútbol, básicamente es eso. Y en ese sentido creo que el mayor problema que tiene el fútbol en este momento somos nosotros los técnicos, que lo queremos predeterminar, no sé, como si fuese una computadora de estas que hoy está hecha para todo, ya la respuesta a todo está hecho. Yo hace poquito estaba leyendo algo sobre el ajedrez y el ajedrez es tan perfecto que ya incluso, bueno, las máquinas te van a ganar porque hay un montón de jugadas que ya están hechas. Entonces, me parece que un poco esa situación se da que el ajedrez es bueno verlo, pero de dos personas que se pueden equivocar. Dos personas, no dos máquinas que nunca se van a equivocar. Con el fútbol me parece que un poco es eso. Uno también tiene que jugar con el error, tiene que jugar con las carencias en determinado momento que pueda tener un jugador y cómo minimizar esas carencias pues, y potenciar las 3 o 4 virtudes que tenga. Creo que esa también es la labor del entrenador para hacer un buen equipo. Como que hemos ido variando un poco ciertas cosas y ciertas obsesiones, porque me parece que el fútbol siempre ha tenido esas obsesiones, profe. Recuerdo una vez conversando con Pelufo, Alberto Pelufo, y le preguntaba, usted vivió un poco de esa época, y le decía, ¿cómo era o cómo fue jugar un Subeldía contra Bilardo en Colombia? O sea, un Cali contra Nacional. Y me dice, como hablan ustedes, me dice, hermano, eso era una pista de baile. Eran 10 parejas en el campo, porque eran todas marcas personales. O sea, aquello era aquello y esto era aquello. ¿Cómo lo recuerda usted en este contraste de épocas? Igualito, yo recuerdo que yo jugaba en dos posiciones que eran defensivas. Uno, primero el stopper ese que existía, ¿no? Que era marcando al 9 por todas partes. A ese centro delantero que existía, que era de área, entonces uno lo estaba persiguiendo por todas partes. Incluso decían que casi que hasta el baño había que seguirlo. Después, cuando me adelantaron un poco de volante de contención, mi labor de ninguna manera era de pensar en que tuviera la pelota y crear algo, sino destruir el juego del 10, de ese 10 clásico que había.
Entonces también era medio predeterminado, que también lo solucionaba, ¿qué? Las individualidades. Yo creo que eso es también lo más importante. Seguía siendo el fútbol de alguna manera predeterminado, de alguna manera como que se jugaba igual, pero algo tenía que cambiar. Y creo que un poco esa situación, ya volviendo más generales, bueno, cuando se pensaba mucho en el hombre a hombre, ya después alguien en Colombia, por ejemplo, ya empezaron a hablar, bueno, no todo es hombre a hombre. ¿Por qué no tratamos la zona? Jugamos la zona. Bueno, vinieron los uruguayos empezaron a hablar sobre mucho de triangulaciones defensivas, hablaron de cómo el balón era lo más importante, de cómo presionar a los costados. Entonces fue variando tanto que se volvió un poco hasta una situación donde esa mezcla de cosas ayudaron a que al final el fútbol colombiano tuviese una identidad, que se mostró cuando, 10 años después de que llegó Subeldía, en 1989, en 1990, cuando se clasificó en el Mundial. Pero creo que es un poco eso, es gente, técnicos tan inteligentes que saben coger de algo, por ejemplo, del hombre a hombre de Subeldía, de la zona uruguaya, de la presión que en determinado momento tenía de León, porque de León hablaba mucho de presión, de esa presión tras pérdida, pero era casi que un segundo balón. Mezclar todo eso y volverlo después, para recuperar la pelota, de muchas maneras parecidas a eso, pero después decirle a los jugadores, cuando tengan la pelota, tóquenla bien, hagan cambios de frente. Bueno, así fue que se fue convirtiendo Colombia, o fue llegando a tener una identidad Colombia. Bueno, Que la es la alegría que, colombiana. exacto, y que se dio por mucho tiempo. Bueno, hasta hace muy poquito tiempo todavía teníamos toda esa situación de juego bonito del fútbol colombiano. Lo que yo veo, profe, es que Colombia ha tenido, quizás en la última década, como América Latina, el país con la mejor generación de entrenadores en números. Usted, Bolillo, Rueda, Pinto, estaba Álvarez, se me escapó el nombre. Osorio, Lionel. Osorio. No, no Lionel, el que dirigió al Aucas después de que usted se fue. Javier Álvarez, exactamente. Una generación brillante de entrenadores. Y mi pregunta iba por eso, ¿no? Usted hizo un recuento cronológico, pero hay un punto en común, por ejemplo, la llegada de los yugoslavos, después la llegada de Bilardo, la llegada de Subeldía, y después usted explíqueme cómo se divide, porque creo que hay una vertiente muy directa que viene de Pacho y hay otra que viene más de Cali, de Ochoa Uribe, o hubo alguien antes de Ochoa Uribe. ¿Cómo ve usted ese mapa? Usted la tiene clara, nosotros antes de Maturana, el único técnico colombiano que tuvo algún suceso fue Gabriel Ochoa Uribe, porque de resto en Colombia no había entrenadores colombianos. Era Ochoa y los demás eran uruguayos o argentinos o yugoslavos, de todas partes, pero el único que peleaba, el único que mostraba cosas en su fútbol era Gabriel Ochoa. Bueno, Gabriel Ochoa siguió teniendo vigencia, llegó Maturana y un poco es todas esas situaciones que me parece que son importantes. Maturana y Ochoa son como el punto común del inicio de lo que fue como esa explosión de entrenadores colombianos. Cuando llegó Bilardo, cuando llegó Subeldía, yo creo que antes de Bilardo y Subeldía, en el fútbol de Colombia nadie pensaba en cosas tácticas, nadie pensaba en estrategia, solamente era jugar al fútbol, no había como una situación en la cual decir, bueno, tenemos algo que hacer, sino que entrábamos a la cancha solamente como supuestamente a divertirnos. Entonces, lo de Subeldía, lo de Bilardo, me parece que nos dio una cuestión, aunque hay gente que no está de acuerdo con el hombre a hombre, por ejemplo, nos dio al menos un pensamiento táctico, que me parece que ahí lo tomó bien, sobre todo en el caso de Pacho. Pacho estuvo con Subeldía, después estuvo con Bilardo en la selección, después estuvo con Luis Cubillas en Nacional, estuvo con De León en el Tolima jugando. Entonces, toda esa mezcla, todas esas cosas, Pacho las agarró, las cogió, dijo, hagamos algo diferente, ¿no? Con todos estos condimentos, hagamos algo que nos represente a nosotros. Y ahí es donde empieza un poquitico la identidad del fútbol y donde él nos pone a pensar. Es que la idea
de eso de Subeldía, de Bilardo, de Maturana, es que cuando ellos nos están entrenando, nos están diciendo por qué es una cosa. ¿Usted por qué tiene que hacer esta presión? ¿Usted por qué tiene que hacer superioridad numérica? Nos explicaba a cada uno de los que estamos entrenando como jugadores por qué razón. No era que tenía que hacerlo, sino por qué razón había que hacer eso. Entonces yo creo que es un poco, hablamos ahorita de inteligencia táctica de los ticos, bueno, un poco eso como que nos abrió la mente a nosotros y empezamos como a pensar, bueno, esto no es solamente un balón rodando, sino que hay algunas cosas que hay que hacer distintas. Por esa razón me empezaron a salir todos esos técnicos que usted mencionó y que siguen teniendo vigencia. Hoy hay un montón de muy buenos entrenadores colombianos que me parece que merecen la pena verlos, porque hay el técnico del Tolima, Hernán Torres, por ejemplo, es muy bueno. Alberto Gamero de Millonarios es buenísimo. Hay un chico, Diego Corredor, en el Caldas, que es espectacular. Mi asistente técnico es va a ser de los mejores entrenadores de fútbol colombiano, se llama John Bodmer. En fin, hay un montón de entrenadores que, dentro de toda esa escuela que empezó con ese factor común, Maturana, Ochoa, hoy se da esa situación de tener buenas. Bueno, después nos va a hablar un poquito de esa bifurcación de caminos y por qué usted tomó por el camino que tomó, si tenemos tiempo. Pero lo quiero llevar un poquito a la Conmebol. Usted conoce muy bien el ámbito sudamericano, llevó a Ecuador a la Copa del Mundo. Tenemos Brasil clasificado, Argentina clasificada, se enfrentaron en la final de la Copa América. Argentina, digamos, rompió un poquito el molde con Scaloni, un hombre que no tenía experiencia. Brasil se afirmó en la figura de un veterano, casi un hombre de su generación, como Tite, que le dio tranquilidad al equipo. No tuvo un buen mundial o lo que se esperaba en el mundial pasado, pero se siguió con él porque se entendía que ese era el camino. Y después viene el resto. ¿Cuál es su análisis de lo que está pasando en Conmebol y las perspectivas en cuanto a la clasificación? Está Perú otra vez con Gareca, bueno, está su Colombia, que ahí usted ya nos hablará si tiene ganas. Bueno, bueno, lo de Brasil es una situación en la cual antes de que hiciera el repunte tan grande Perú, yo veía solamente tres países. Uno era Brasil, que pues, lógicamente es lejos, está por encima de cualquier otro. Después está Argentina y después estaban los ecuatorianos. Y en ese momento, cuando yo miré la tabla y después miré algo respecto a la Copa de Libertadores de América del año pasado, yo veía que todos los que habían clasificado eran o brasileños o argentinos y estaba Barcelona, Ecuador. Perdón. O en la Copa Suramericana estaba Independiente. Independiente del Valle. Entonces uno decía, bueno, esta situación es algo que está normal dentro de lo que se presenta en cómo es la liga, cómo ha progresado la liga de cada uno, se refleja eso en los países. Y mire que estoy hablando de países que, lógicamente, la gran mayoría, para no decir que el 100% de los jugadores juegan en Europa o no juegan, casi ninguno es legionario, como dicen por acá en Centroamérica, sino que juegan casi todos en Europa. De todos modos, el cómo está en la liga refleja también cómo se dan los resultados cuando se juega una eliminatoria. Perú, me parece que aparte, lo que ha mejorado Perú con Gareca no tiene nombre, porque sigue teniendo los mismos muy buenos jugadores. Siempre han tenido muy buenos jugadores. Yo jugué con varios, jugué con César Cueto, jugué con La Rosa, enfrenté a varios que no solamente los enfrenté, sino que los admiré como jugadores. Pero Perú necesitaba no cambiar en su fútbol, es cambiar en la mentalidad. Y creo que un poco Ricardo ha hecho eso con los peruanos. Y por esa razón hoy están peleando una posibilidad de clasificar cierta al Mundial. Colombia en determinado momento, y ahí es donde está como que la situación, yo veo que Colombia está pasando por esa época donde sí es necesario pensar en alguna situación de transiciones, donde haya un cambio generacional que es normal y necesario. Pero me parece que Colombia está más perdida en lo otro, en una situación como que de inmediatez, como no sé, estamos hablando no estamos hablando tanto de fútbol, sino que estamos yendo por otros lados.
el problema no es tanto futbolístico, sino el problema es de un chisme, el problema de una cosa que se dice y otra cosa que no se dice. A veces los entrenadores nos metemos en eso. Me parece que estamos equivocados en ese camino, que no es futbolístico, porque jugadores muy buenos hay. Sí, bueno, ahí queda un poquito el resumen de lo que es este contexto sudamericano. Y además hay otra cosa que yo veo y que creo que no le hace bien, es esta, de muchos torneos locales, el comenzar a inventar formatos más televisivos que futbolísticos y que a la larga el reflejo de la pérdida deportiva, bueno, lo sufren las selecciones y sus entrenadores con la materia prima que tienen para utilizar. Verdad, yo soy muy crítico respecto a los torneos que se hacen así, se hacen 3 torneos, o sea, hay 2 ligas, pues, o dos campeonatos en el año, hay una copa, después están los torneos internacionales, entonces hay, no sé, 70, 80 partidos por juego, y uno ve, bueno, uno todos los días puede ver un partido del fútbol colombiano, por ejemplo, porque todos los partidos, porque hay una obligación de demostrar esos partidos. Entonces, es algo que, bueno, para el aficionado es bueno ver fútbol todo el tiempo, pero eso no habla bien para el futbolista. La gente pensará que es muy fácil jugar cada 2 o 3 días y es complicadísimo. El fútbol tiene una exigencia muy alta. Entonces, me parece que en ese sentido, el rellenar de tantos partidos una liga no es bueno, no es necesariamente el mejor mensaje para jugar bien al fútbol. Usted, profe, nos hablaba ahí de Gareca, ¿no? Un entrenador, Gareca, un Alfaro, que me parece que le hubiesen venido muy bien a Colombia, y con esto no queremos poner a dedo a nadie, sino entender lo que Colombia necesitaba. Colombia, y usted lo conoce muy bien, tiene una prensa que se mete mucho, que genera como una especie de tiroteo, no se sabe por dónde vienen los proyectiles, si vienen de la derecha, de adelante, de la izquierda o de atrás. Es muy bravo eso. Y bueno, es difícil mantener un barco estable cuando encima de todo después los resultados no se terminan dando. Entonces, dentro de ese contexto, ya de por sí es complicado. Peckerman lo simplificó y bueno, le exigieron algo más. Quizá Colombia estaba para más, usted ya me lo dirá. Pero, ¿por qué se da esta situación tan inestable en el fútbol colombiano o en la selección sobre todo? Es mucho más los factores externos que nos ayudan a todo esto. Como usted bien dice, el tiroteo viene de todas partes. No sabe por dónde esconderse uno. Yo creo que la opción más grande, o la mejor opción, cuando salió José, era un técnico como Reinaldo. Después se contrató, me parece que una persona buena. Me parece que en el caso específico de Queiroz, era una persona con capacidad, con un recorrido grandísimo, pero que en determinado momento me parece que él tenía que, un poco lo que yo estaba buscando hacer acá, o conocer el medio que a uno le toca, un poco eso mucho más complicado. Se toma una decisión drástica que me parece que no se tenía que haber tomado, no se tenía que haber sacado a Carlos, pero cuando se toma la decisión de salir de él, me parece que llaman al mejor. Para mí es el mejor entrenador en este momento del fútbol colombiano, que es Reinaldo Rueda. Y después es una persona que conoce a todos esos jugadores, porque esos jugadores fueron los que él promovió cuando él era técnico de la sub-17 y de la sub-20, por allá en el 2003, 2004, 2000, 2001, 2002, 2003, él era el técnico de esas selecciones juveniles. Y esos muchachos que después estuvieron en el Mundial de Brasil, fueron los que él vio y los ascendió de categoría. O sea que me parece que los conocía, y era lo mejor que podía ocurrir. Reinaldo me parece que me tocó la papa caliente esa de tratar de llamar a determinados jugadores que no eran tan conocidos. A mí me gustó mucho cuando en la primera convocatoria que hizo, eh, llamó a gente que casi que eran disque imposibles de llamar, a gente que jugaba, por ejemplo, en la China.
o gente que jugaba en Asia. En Colombia solamente pueden jugar jugadores colombianos que estén en Europa, o jugadores colombianos que estén en Sudamérica, pero se mira con desdeño hasta los jugadores que juegan en la MLS o que juegan en México o la Liga Colombiana. Entonces, él me parece que tomó una buena decisión en ese sentido de llamar, de ser mucho más general, de tener abrir mucho más el universo de jugadores. Y creo que es bueno, es necesario. La cuestión es que no sé si le daré un tiempo para hacerlo, para terminarlo, porque creo que era necesario mirar muchos más jugadores, que creo que Colombia tiene. Colombia hoy tiene un montón de jugadores que tienen 2 o 3 partidos en la selección, o no tienen ninguno, pero que a nivel de Europa me parece que están surgiendo bien. Un poco dar ese último paso, me parece que fue lo que faltó, o lo que faltó, o lo que ha dado para que se dé este momento tan crítico que estamos viviendo. A mí me da la sensación de que, al menos en el Pacífico sudamericano, es muy difícil para un entrenador nacional dirigir a su país. Y estamos hablando de entrenadores tremendamente pros. Y si usted ve la línea, donde usted fue parte, digamos, del éxito ecuatoriano como extranjero, después Chile con Bielsa y Sampaoli, Perú tiene que traer a Gareca, y Colombia vuelve al Mundial con Peckerman. ¿Por qué esa disparidad en la, no sé si es crítica, exigencia? Nosotros no nos queremos. Eso es cierto, totalmente de acuerdo. Tenemos una sensación de que lo que es nuestro nos sirve, de lo que es nuestro está ahí, bueno, que no es lo mejor. Me parece que en ese sentido sí estamos fallando. Yo sí, por ejemplo, noto, por ejemplo, Ecuador ha tenido eso de llegar a un mundial, primero con técnicos colombianos, ahora lo más seguro es que lo puede hacer con un técnico argentino que ya está casi que clasificado, si no lo está ya. Y un poco se ve eso en todas partes de lo que usted geográficamente anota. Es una cuestión medio extraña. Pero somos de esa forma de ser, donde es mejor, mucho mejor lo de afuera que lo de adentro. Es algo que en determinado momento a uno le cuesta muchísimo más. Cuando uno es entrenador en su país, siempre se le va a exigir mucho más. Yo sé que en todas partes se le exigen a uno mucho más, es cierto. Pero cuando uno siente a veces esa animadversión tan grande en su propio país, es muy triste. Y en un propio país también se puede hablar hasta de regiones, porque usted es paisa, obviamente viene de esa línea del fútbol paisa, pero si pienso así a bote pronto, no recuerdo el seleccionador del 62, de qué origen era, pero después Peckerman lo lleva a los mundiales, es Pacho Bolillo. Y la escuela paisa es como que parece que ha quedado, después del paso de Bolillo, cuando llega Lionel y luego llega Peckerman, es como que se olvidaron de la gente paisa, incluso de usted. O sea, no sé cómo usted lo analiza, lo toma eso, ¿es algo personal, es algo regional? Es un regionalismo de eso. Yo creo que eso tiene. Yo soy incluso amigo del regionalismo, pero el regionalismo que te haga crecer, no de ese que es negativo, que todo es malo en determinado momento si no eres de tu región y eres de otra parte. Colombia ha crecido mucho en muchas circunstancias de la vida por esa misma regionalismo y por esa pelea entre el regionalismo. Hemos crecido, hemos podido crecer. Pero también es cierto que en determinado momento también nos eh, hemos tirado de las piernas, bajarnos para no para que no, creo que un poco esa situación se dio por allá después del suceso de Hernán Gómez y de Maturana, 2001, 2002. Y nosotros, los técnicos colombianos, nos empezamos a tirarnos entre nosotros mismos. Y eso dio a llevar a que no, pues primero no triunfáramos y después a que hubiese la necesidad de contratar a una persona extranjera, pero fue porque nosotros mismos no nos ayudamos. Pero porque la prensa es muy brava también ahí, profe. La prensa también y los regionalismos pesan en el tema de la prensa. Sí, pero con eso hay que convivir. Yo creo que ahí es donde uno dice, bueno, en esto yo no puedo echarle la culpa a alguien que porque sea otra parte, sino saberlo entender o dejarlo de lado. El ser un entrenador de fútbol, viene
con su propio combo. Uno a veces viene agrandado, a veces viene de alguna manera pequeño, pero yo creo que uno no puede negarse a que cuando uno es entrenador, y sobre todo si es un entrenador de una selección, va a tener esa clase de críticas, va a tener esa clase de personas que en determinado momento no les va a gustar nada, absolutamente nada. Y en ese sentido uno tiene que vivir tranquilo, convivir con ellos, que ahí es donde está como que la clave de un entrenador. Un entrenador tiene que aguantar muchas cosas, tiene que quedarse callado en determinado momento. Hay veces es mejor eh, buscar la manera de no tener mucha notoriedad, que la notoriedad se dé más en la parte de los entrenamientos y no de otra manera, porque en determinado momento, porque eso es normal. Y volvemos a hablar sobre el caso específico de Latinoamérica. Nosotros somos muy especiales. Tenemos una forma de ser muy especial, que es muy linda, sí, pero que en determinado momento somos como medio, es muy peculiar la forma de ser de nosotros. Y eso, pues, lógicamente, a veces es bueno. En las novelas de García Márquez es espectacular, pero en los partidos de fútbol es horrible. Profe, para ir cerrando, me quedo con una curiosidad. Hace un poco tiempo con Vizca hicimos un árbol genealógico, ¿no? Y decíamos, toda esta gente que vino que fue dirigida por Eriksson, miren los entrenadores que son y aquellos que vinieron de la rama de Cruyff y de Arrigo Sacchi y todo esto. ¿Ustedes se consideran que es un poco de la línea de Pacho, me imagino, y si no, me lo corrige? ¿Y cuál es, digamos, la comparativa con la otra escuela, con la escuela un poco más de Cali? ¿Dónde usted ve esas diferencias, no sé si fundamentales es la palabra correcta? No, no creo que haya una diferencia. Yo sí soy, pues, Pacho es mi papá. A Pacho lo adoro, lo venero, creo que es el que creyó en mí sin yo creer en eso. Él vio tantas cosas en mí que yo a veces ni siquiera veía. O sea, pero yo creo que lo más importante de todo esto es que no es que haya, a ver, las escuelas en Colombia, no creo que haya habido como una pelea de esas grandes, donde uno diga, bueno, se juega de esta manera, se juega de esta otra. No, no. Colombia me parece que ha sido inteligente en ese sentido. Y yo, una vez en una clase por ahí que di en alguna universidad, hablaba algo sobre eh, la identidad del fútbol colombiano es tener una forma de jugar y hablando de esas regiones es tomando ciertas características de esas regiones futbolísticas. El paisa es una persona de tesón, de garra, entonces de pronto puede ser un buen defensa central, un buen volante de contención. Los que vienen en la costa Caribe son muy habilidosos, casi todos los goleadores del fútbol colombiano son de Santa Marta, de Barranquilla. Los gambeteadores son los de Cali, son de la zona pacífica, Asprilla, Rincón. En fin, hay una mezcla interesante y linda que tiene el país como regiones y que me parece que un poco cualquier entrenador que llegue a Colombia debe seguir por esa misma meta, por esa misma forma de jugar. O sea que no, yo no veo tanto escuelas, veo que hay cosas en determinado momento que se manejan más no sé, no creo que la palabra sea odio, pero sí como que ciertas situaciones en las cuales uno como que más le desea a alguien que esté por allá compitiendo con uno que le vaya mal. Bueno, creo que en determinado momento eso es muy normal en el ser humano, pero cuando uno ya va cumpliendo ciertos años, uno se va dando cuenta de que eso es lo que más te desgasta. Hoy, yo cuando veo a algún jugador de fútbol que haya yo dirigido, hago fuerza por él y por el equipo donde esté. Yo ya no soy hincha de ningún equipo, solamente soy hincha de algún jugador que me haya marcado de alguna manera, porque yo había estado con él. Un poco creo que eso nos falta a nosotros en Colombia. Usted lo dijo muy bien, profe. Lo pintó con un personaje, me parece, de lo más ilustrado, de lo más iluminado que ha tenido Colombia, como Gabriel García Márquez. Y creo que lo que define al colombiano es esa pasión y ese colorido que mostraba García Márquez. Solamente agradecerle. Nos quedaríamos horas conversando con usted porque es verdaderamente un placer. Y bueno, desde ya, muchas gracias. No, muchísimas gracias, Eduardo, por la invitación. La verdad, pasé bastante bien. Ojalá que
que la gente también lo haya disfrutado. Ha sido un gusto, profe, poder conversar con usted y diseccionar todas estas teorías y temas y tantas cosas por hablar. Vale, siempre a sus órdenes, estamos a las órdenes siempre. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito y será hasta la próxima.